La actividad comienza este viernes 5 de julio. El primer partido será a las 10 de la mañana, horario de Centroamérica y México. España, que se va a enfrentar ante la anfitriona, la selección de Alemania. Hablamos de España, está dirigida por Luis de la Fuente, que la verdad ha dado una gran sorpresa. Para mí no lo colocaba dentro de los mejores 5, pero es la mejor selección hasta el momento en la Euro. Esto por los resultados, por el fútbol que manejan y además por la fase de grupos que han hecho, sobre todo en este partido también de octavos de final, y es que le ha ido bien a esta selección. Eso sí, se enfrentó ante Georgia. Lo que debemos decir, en la fase de grupos se enfrentó ante una selección de Croacia que lamentablemente ya no estaba en su mejor época, con un Luka Modric que no dio la talla en esta competición. Quizá la edad ya le esté pasando factura. Luego con una selección de Italia que hemos mencionado que no tiene a una gran generación de jugadores, y quizá esto deje en duda el actuar de la selección de España. Para nadie es un secreto que practican un muy buen fútbol, pero hasta el momento creo que no se han enfrentado a un rival que les exija en defensa. Lo poco que hizo Georgia en el partido de los octavos de final, y le marcó un gol, eso sí fue autogol, pero se vio que el retroceso de España es muy difícil. ¿Qué podemos decir de Alemania, dirigidos por el entrenador Julian Nagelsmann, que creo que ha hecho un gran papel con esta selección? Y sobre todo debemos mencionar que Toni Kroos es la clave de estos alemanes, que si bien empezaron muy bien con el partido ante Escocia, goleándolo 5-1, luego en cuanto a ese rendimiento que traían fueron decayendo, e incluso en este partido de octavos de final en donde se enfrentaron ante Dinamarca, acá el resultado fue un 2-0, pero fue algo engañoso porque el partido les costó demasiado, y cuando un equipo se encierra es cuando sufren los equipos grandes. Sin embargo, sabemos que España va a proponer, Alemania va a proponer, por eso es que se antoja un partidazo, y sobre todo que ambas selecciones están plagadas de buenos jugadores en el medio del campo. Hablamos de Toni Kroos para la selección de Alemania, y en el caso de España con Rodri, este jugador del Manchester City. También Toni Kroos, recordamos que él ha dicho que esta será su última competición, por lo tanto estos podrían ser los últimos 90 minutos del jugador alemán. Por eso se antoja un partido muy parejo, un partido muy disputado en el medio de la cancha, y sobre todo que ambas selecciones proponen. La verdad es que aquí sí no me animo a dar un vaticinio, pero creo que el resultado va a ser un empate, esto en los 90 reglamentarios, y todo se va a definir en penales. No tengo claro, la verdad, quién es el que pueda clasificar en este partido. Luego, en el siguiente, en este mismo día, 5 de julio, a la 1 de la tarde, se enfrentará Portugal ante Francia. Una selección de Portugal que tuvo un inicio aceptable. En su primer partido ganó, luego en el segundo quizá se le dificultó un poco, pero al final obtuvo el resultado. Pero en su tercer partido, en donde ya estaba clasificado, saca un 11 con muchos cambios dentro del mismo, y entonces acá pierde el partido ante Georgia. Luego en su partido de octavos de final, en donde empató a 0 con la selección de Eslovenia, y entonces todo tuvo que definirse hasta la tanda de penales, en donde ya sabemos el resultado. Un gran Diogo Costa que se echó el equipo al hombro, y al final él fue el que consiguió la clasificación de Portugal a los cuartos de final. Que se va a enfrentar ante la selección de Francia, una Francia que llega a este partido que a mi parecer creo que ha sido la peor Francia. Si vemos los números de esta selección, solo ha marcado 3 goles en lo que va de la competición. El primer gol de esta selección, recordamos, fue un autogol. Luego el segundo fue de Kylian Mbappé, esto por la vía del penal, y en cuanto a el tercero, ese disparo de Kolo Muani que se desvió en un defensor de Bélgica, y al final hay sequía de goles para esta selección francesa. Si me preguntan en cuanto a historia, creo que la selección de Francia es favorita por sobre la selección de Portugal, pero si vamos a los números actuales de esta competición, la selección de Portugal llega un poco mejor a este partido que la selección de Francia. Aquí también me avisoro un empate, no doy a un victorioso porque creo que será un partido muy parejo en donde ambas selecciones son capaces de proponer, y creo que esto va a pasar dentro del partido. También creo que aquí se va a definir todo en penales y será un partido muy parejo. Luego, en la actividad para el sábado 6 de julio, el primer partido será a las 10 de la mañana entre la selección de Inglaterra y Suiza. Hablamos acerca de cómo llega
Hablamos acerca de cómo llegan los equipos. La selección de Inglaterra, que tuvo un partido muy complicado ante la selección de Eslovaquia, que se le complicó este encuentro, en donde la selección inglesa encontró un gol del empate con la anotación de Jude Bellingham. Recordamos esa chilena que al final lo definen todo en los tiempos extra por ese cabezazo de Harry Kane. Consigue su clasificación, que se va a enfrentar entonces ante la selección de Suiza. Una Suiza que a mi parecer ha practicado un muy buen fútbol. Lo avisoré, dije que esta Suiza le iba a ganar Italia y fue así. Le ganó con un contundente 2-0 y entonces consiguió su clasificación a los cuartos de final. Para mí este será un partido muy parejo. ¿Quién llega mejor? Claro, la selección de Suiza, pero sabemos de las capacidades que tienen los ingleses y sobre todo lo mostraron contra Eslovaquia. Y como ya mencioné, el que llega mejor es la selección de Suiza, dado por los resultados y también a quien ha dejado en el camino. Pero Inglaterra tiene a grandes jugadores y sabemos que pueden reaccionar en cualquier momento. Aquí sí pongo mi fichita en la selección de Inglaterra, que creo que va a conseguir su clasificación a siguiente ronda. Luego pasamos con el último partido en este mismo día a la 1 de la tarde. La selección de Países Bajos se va a enfrentar ante Turquía. Recordamos que Países Bajos jugó ante la selección de Rumanía, en donde yo pensé, aquí sí no le atiné a nuestros vaticinios y entonces coloqué a la selección de Rumanía como ganadora en este partido. Pero me sorprendió de buena manera Países Bajos, los dirigidos por Ronald Koeman, que hoy hicieron un gran partido de la mano de Cody Gakpo, que este jugador es muy bueno, lo demostró en el Mundial de Qatar, hoy nuevamente lo demostró en esta competición de la Euro y creo que es el mejor jugador en lo que va de esta competición para la selección de Países Bajos. Hoy tuvo grandes jugadas, tuvo un muy buen gol y al final fue muy participativo y un 3-0 fue la victoria de Países Bajos sobre Rumanía, la cual había terminado como primer lugar en su grupo. Sin embargo, no le alcanzó para vencer a Países Bajos. Aquí sí creo que este partido va a ser muy bueno contra la selección de Turquía, esta que consiguió su clasificación. Esta fue la última selección que consiguió su boleto, esta que se enfrentó ante Austria, que hizo un muy buen partido durante los primeros 45 minutos, en donde consiguió el primer gol. Luego en el segundo tiempo encontró el segundo, pero aquí fue en donde bajó las manos y entonces Austria estuvo cerca de conseguir el empate. No fue sino por una tajada del guardameta de Turquía que al final los mantuvo con vida y encontraron entonces el boleto a los cuartos de final. Aquí este partido entre Países Bajos y la selección de Turquía creo que va a ser muy bueno, pero al final Países Bajos se va a quedar con el boleto y va a clasificar a las semifinales. Entonces, estos son los partidos, cuáles serán los resultados y quiénes serán los que lleguen a la final de la Euro 2024.